la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. La rabia, el oro sobre la conciencia. La rabia, coño, paciencia, paciencia. La rabia es mi vocación. Con este tema, Días y Flores, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Una conspiración a la que, como siempre te digo, eres bienvenida, bienvenido y viceversa. Painol González, contrarrevolucionarios, es entrevistado por un panel de periodistas. De eso. Lo único que conozco es que el presidente de los Estados Unidos le dijo al doctor Miró Cardona de que él pensaba, el gobierno de los Estados Unidos pensaba realizar la invasión a Cuba a través de los cubanos y latinos han reclutados en el ejército norteamericano y en los campamentos que se están habilitando y los que ya están habilitados al efecto, y que sencillamente esa invasión se hará en su oportunidad. Nosotros aquí quemamos el encanto, los Tencén, los muelles, una de las torres de los muelles, la tabaquería, la papelera de Puente Grande. Desde hace 5 años, desde el triunfo mismo de la revolución, nuestro país no ha tenido paz. Y Fidel nos coloca en el camino de la historia, repasando estas acciones terroristas contra el pueblo de Cuba, y nosotros desciframos encrucijadas con Fabián Escalante. Bienvenido, Fabián. Bueno, buenas noches, como siempre, Cari. Un gusto para nosotros que usted nos acompañe. Y un gusto saludarlos a todos. Hoy tenemos una encrucijada que viene desde el pasado, pero que tiene mucho que ver con el presente. Si hablamos de terrorismo, que además es una palabra que todos los días está en los medios, terrorismo, 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 y en la cual el pueblo de Cuba tiene una experiencia como víctima de ese terrorismo, yo quisiera que usted nos marcara las claves desde ese pasado y que tienen que ver también con el presente. Mira, desde el inicio del triunfo de la revolución, desde el mismo momento, a los pocos días del triunfo de la revolución, desde Estados Unidos se comenzaron a realizar campañas terroristas contra Cuba. ¿Por qué? Porque el terrorismo es un arma de la reacción desde épocas inmemoriales. Es decir, ha acudido a la acción terrorista, pero con una característica, casi siempre, que era no mostrarle el rostro, no hacerse responsable de ello o tratar de oscurecer la participación directa de los promotores del terrorismo. Sin embargo, en el caso de Cuba se va a dar una característica específica. En el año 63, después de la historia de Playa Girón, después de la derrota de la Operación Mangota, después de la crisis de octubre, Estados Unidos va a reorganizar su operación anticubana y el presidente Kennedy va a nombrar a su hermano Robert Kennedy al frente de ella. Y Robert Kennedy va a dar instrucciones a la CIA específicas de que establezca una normativa de terrorismo. Es increíble, pero sí. Que lo codifique. Que codifique el terrorismo. Y eso es lo que la CIA va a hacer para las operaciones que van a continuar. Yo quiero leerte un fragmento de esa codificación de entonces, ¿no?, realizada por la CIA. Dice: las operaciones autónomas serán ejecutadas exclusivamente por nacionales cubanos, motivados por la convicción de que para desalojar al régimen debían actuar los cubanos de adentro y de afuera en consonancia. El esfuerzo probablemente costará muchas vidas cubanas, que se vuelve inaceptable para la conciencia de Estados Unidos. Es un cinismo de marca mayor. El gobierno norteamericano debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en este tipo de actos. Todas las operaciones autónomas serán montadas fuera del territorio norteamericano. Aquí la primera característica. Pero eso que usted está leyendo parece que es hoy.
porque así pasan también las cosas, ¿no? Esas son como las reglas del juego bajo las cuales hay que desarrollar las operaciones autónomas terroristas. Claro, y ese terrorismo, como te dije, se va a perfeccionar con estas normas. El gobierno de Kennedy, Robert Kennedy, va a hacer un proyecto contra Cuba que va a tener 3 bases terroristas. Uno, con Artimes, hacer una gran base operativa en Nicaragua, armada hasta los dientes, con barcos, lanchas rápidas, etcétera, para atacar a todos los barcos mercantes que viajen hacia y desde Cuba, y así estrangular el bloqueo económico y comercial a que tienen sometido el país. Te recuerdo que ya en el año 62 había sido Kennedy el que había dictado el bloqueo que venía caminando desde la guerra económica fue desde el principio. Claro, desde la época de Eisenhower. El segundo operativo va a estar constituido por Manuel Ray. Manuel Ray va a formar un gobierno, una especie de gobierno en el exilio, que él denominó Junta Revolucionaria en el Exilio, JURE, y que tenía solamente el propósito de, en una eventual negociación de Estados Unidos con Cuba, sentarlo a la mesa y exigir que ese gobierno en el exilio participara en cualquier gobierno en la perspectiva, que se conformara en la perspectiva. Y el tercer plan, o el tercer proyecto terrorista, era alzar una guerrilla en la zona montañosa de Baracoa, liderada por aquel personaje que se llamó Eloy Gutiérrez Menoyo. Ahora que usted mienta el santo, como se dice, vamos a hacer una pausa en la conversación, Fabián, y vamos nosotros a ver, a propósito de este último proyecto que nos comentaba Fabián, vamos a ver el discurso de Raúl después de la captura de Menoyo y de quienes venían con él, y un poquito después las trabajosas confesiones que tiene que hacer Menoyo. Vamos a ver cuánto trabajo le cuesta, cuán difícil le resulta confesar sus planes y quiénes lo habían patrocinado. Hace unos días, en zonas de este segundo frente oriental, Fran País, fue capturado un cabecilla contrarrevolucionario llamado Gutiérrez Menoyo y 13 secuaces más, que con la ayuda del imperialismo habían establecido una base de operaciones en Santo Domingo. Desembarcaron y antes de las 12 horas empezaron a sufrir el más tenaz y la más firme persecución que jamás soñaron esos bandidos. A los pocos días, cansados y, como es natural, arrepentidos, cayeron en manos de nuestra compañía serrana. La prensa imperialista y los centenares de organizaciones contrarrevolucionarias que existen en el extranjero, fundamentalmente en los propios Estados Unidos, ha iniciado cierta gritería diciendo que los estamos torturando, que les estamos haciendo un lavado de cerebro, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la realidad? La realidad que los compañeros interrogadores del Departamento de Seguridad del Estado ya no saben qué hacer para lograr que el señor Menoyo se calle la boca. Se realizó un ataque en la playa de Tarará, otro en Isabela de Sagua, uno a un barco inglés, otro a un barco ruso y otro a Tarará, ya lo dije, a Juan Francisco, no recuerdo el otro. En una oportunidad se salió de territorio americano en la de Tarará. Explosivos no teníamos, simplemente explosivos no compramos. Pero teníamos porque en una oportunidad en Cayo Anguila conseguimos unos cuantos barriles de explosivos de C4. Bueno, explosivos C4 únicamente los puede tener la Agencia Central de Inteligencia. ¿Usted se enteró del incidente ese que hubo en Puerto Rico? Allí en la casa donde ustedes tenían las armas, los equipos de radio. Sí. Yo me enteré por los compañeros que salieron después de mí y llegaron allá a la base de Punta Presidente. Me informaron que estando ellos allí en la casa, llegó una agencia de los Estados Unidos, el FBI o otro cuerpo de los Estados Unidos, y ocupó el equipo y las armas que habían allí.
Entonces llamaron, un señor allí llamó a Muñoz Marín. Muñoz Marín ordenó que le entregaran los equipos y que dejaran a los cubanos tranquilos. Bueno, ¿en qué lugar de la República Dominicana tenían ustedes la base? En el lugar conocido por Punta Presidente en la bahía de Manzanillo. ¿Eso está muy lejos de la frontera con Haití? Relativamente está cerca. ¿Ustedes realizaban ahí algún tipo de entrenamiento? Sí, realizábamos entrenamiento de topografía, caminamiento, telegrafía, tiro, lectura de mapas. Tiro. ¿Con qué tipo de arma tiraban allí? Con armas automáticas. Armas automáticas. Y semiautomáticas. Bien. ¿Contaba usted con granadas? Sí, contábamos con granadas de mano. ¿Cuántas granadas contaba usted? 400 granadas y 15.000 tiros. ¿Quién se las dio? Nos las entregó a petición que le hicimos al coronel Juan Foch. ¿A quién? Al coronel Juan Foch. ¿Quién es ese señor? El coronel Juan Foch es una de las personas con las cuales nuestro delegado allí había hecho contacto y habían autorizado. Pero vaya, ¿es un coronel retirado o es un coronel activo? Un coronel en activo. ¿En activo? ¿Del ejército dominicano? Del ejército dominicano. Chicos, en el corto tiempo que estuvimos allá alzados, pues no recibimos ayuda alguna por parte del campesino. Luego que nos daban lo que pedíamos, pues daban parte de las autoridades. Apoyan ciegamente la revolución, la verdad. Bueno, cuando llegó el momento de comenzar a introducirnos en Cuba, yo tenía la información de que la mayoría del pueblo estaba en contra y estaban listos a empuñar las armas. Sin embargo, mantenía mis dudas si era así o no. Y esa fue la razón por la cual decidí incluirme en el primer grupo y palpar yo personalmente la situación, a cuyo efecto desembarqué el 28 de diciembre del 64 a las 3 ante meridiano en Punta Caleta. Los días después, muchas fueron las casas a las cuales tuve que llegar. Casas de campesinos, encontrándome en la situación de que nos eran hostiles y de que automáticamente nos marchábamos, denunciaban a las Fuerzas Armadas nuestra presencia en la zona, la cual nos perseguía sin cesar, manteniéndonos constantemente en un estado de fuga, evitando choques, hasta que el día 23 de enero fuimos capturados y cercados, y en cuyo momento pues pude apreciar que cientos de obreros de la producción habían abandonado su trabajo y habían empuñado las armas y salido en nuestra persecución. Después de lo relatado, pues solo me queda hacerle una advertencia a mis compañeros y a mis amigos, que mediten bien las cosas, que es muy distinto lo que se escucha fuera de aquí a lo que se ve, que eviten derramamientos de sangre inútiles y que lo que es peor todavía, que puedan correr peor suerte que la nuestra. Creo que eso es todo. ¡Viva! Su voz llenaba el salón, solo quien fue tan herido la patria humillada ha visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entrañas. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan. Y esa gran masa irredenta a la que ofrecen y engañan, no le iban a decir
Por cierto, Karen, nosotros supimos con antelación del desembarco de Luis Gutiérrez Menoyo y su grupo, que fue en diciembre del año 64. Y además, en ese grupo viene un agente. Es decir, que todo eso de alguna manera, aunque todavía éramos muy inexpertos y no teníamos el conocimiento necesario. Es que la revolución está también recién nacida. No. Vamos a no obviar eso. Y la revolución no solamente estaba en Cuba, estaba en Estados Unidos, estaba en la Florida. Había gente que estaban dispuestas a colaborar y a participar en esa colaboración de manera directa. Ahora, como te expliqué, este hecho va a ocurrir en el año 64. Están claras, bueno, primero lo que Raúl explica y después las confesiones de Menoyo. Pero quisiera atrasarme un poco al año 63. Todas aquellas organizaciones autónomas que se formaron, me refiero a la Segunda Guerrilla Naval, me refiero al CURE, me refiero al DRE, me refiero al gobierno provisional cubano, me refiero a Alfa 66. ¿Qué hicieron? Algunos de los hechos más importantes. Atacaron al puerto de Casilda en Camagüey. Atacaron el puerto de Santa Lucía en Pinar del Río y lo destruyeron. Realizaron 22 operaciones en el interior de Cuba, muchas de ellas, afortunadamente, neutralizadas por la vigilancia revolucionaria. Realizaron, y este fue Orlando Bosch, por cierto, desde Nueva Orleans, 11 ataques aéreos sobre objetivos de relevancia, industriales, cubanos, refinerías, etc. Y realizaron 137 acciones terroristas contra objetivos costeros. Es decir, contra emplazamientos, contra operativas, contra instalaciones costeras cubanas, donde por supuesto hirieron, asesinaron, destruyeron, que es lo que saben hacer. Ahora que usted mencionaba Orlando Bosch, y yo le propongo hacer como un salto en el tiempo. En los años 70, esa tropa de cubanos que había estado entrenado en todo esto que hemos hablado, va a ser utilizada también, digamos, con un perfil más continental, ya por la CIA, que sabe que los tiene listos ahí con toda esta década de terrorismo que han aplicado contra Cuba. Fue el bautismo de fuego. Es decir, en el año 63 se van a formar estas organizaciones. Quería decirte algo importante del año 63, que es la famosa Junta Revolucionaria en el Exilio. Es un gobierno en el exilio, como ahora pretenden hacer de nuevo. Un gobierno que quiere participar en una Cuba post-Castro, en una Cuba post-revolucionaria. Eso mismo no es una idea nueva. Esa idea de que el pueblo los va a apoyar, eso que decía Menoyo, ¿no? Me dijeron que el pueblo me iba a respaldar, como mismo también lo vimos hoy. Y entonces, en esa época vamos a tener dos tipos de organizaciones autónomas. Las apadrinadas por el gobierno de los Kennedy y las organizadas por las agencias centrales de inteligencia. Y esa es precisamente a la que tú te refieres, a donde militaban Orlando Bosch, Antonio Veciana, Luis Posada Carriles, los hermanos Orlando y Novo Sampol. Orlando e Ignacio Novo Sampol. Es decir, Alvin Ross. Nos vamos a encontrar a toda esa playa de personajillos que se van a formar al calor de todas estas acciones terroristas y que van a llegar a los años 70 ya armados de una experiencia, y es cuando se van a organizar, la CIA va a organizar aquello que denominó la guerra por los caminos del mundo, en la cual en solo una década realizaron 377 actos terroristas y de asesinato contra líderes políticos cubanos y extranjeros. Eso me hace pensar en una noticia que leíamos recientemente de que un ex agente de la CIA en su lecho de muerte ha confesado haber participado en el asesinato, en la muerte de Bob Marley. Y uno piensa en Bob Marley, pero piensa en Lennon, que también se tiene que ver con todo esto. Porque esto es una madeja que ellos han creado y que está viva, es un pulpo que tiene no sé cuántos tentáculos y que todos los días o aparece disfrazado de Al-Qaeda allá en Afganistán, o aparece disfrazado sobrevolando América Latina con el Plan Cóndor, con la Operación Cóndor.
Es decir, va a tener muchas manifestaciones y hoy tiene, bueno, lo que está sufriendo el pueblo sirio, la operación que se realizó contra el pueblo libio. Es decir, hay un grupo de acciones y de manifestaciones que se van a realizar y que van a estar antecedidas o que su vanguardia van a ser las operaciones terroristas. Estas operaciones terroristas con terceras banderas y donde aparentemente Estados Unidos no va a estar comprometido. Con esa idea nos vamos a quedar. La idea de la negación plausible, porque eso todavía suena hoy. Yo le propongo, Fabián, que usted nos acompañe en otra pupila, porque yo creo que eso generó, estamos hablando de décadas de terrorismo contra Cuba, que tienen víctimas, porque eso dicho así es un concepto, bueno, el terrorismo, estamos hablando de gente que va a morir, de objetivos económicos que van a ser destruidos. De personalidades que van a ser asesinadas, porque tú me mencionaste dos artistas, pero yo te puedo mencionar a Orlando Letelier, a Bernardo Leighton, dirigente de la socialdemocracia chilena, al general Carlos Prats, que fue jefe del ejército chileno. Es decir, van a ser políticos, militares, artistas, como declaró el difunto, probablemente, ex oficial de la CIA recientemente, que dijo que él había sido el que asesinó a Bob Marley. Bueno, pues probablemente muchos de esas muertes inexplicables algún día en algún documento desclasificado por los Estados Unidos aparecerá quiénes fueron sus autores. Muchísimas gracias por la encrucijada, Fabián. Nos vemos entonces una próxima vez y nosotros vamos con el testimonio de las víctimas del terrorismo desde nuestro país. Gracias. Medio siglo atrás, cuando la noche transcurría en medio de total tranquilidad, Boca de Samá interrumpió sus horas de sueño ante las acciones terroristas de grupos contrarrevolucionarios procedentes de Miami, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Cayendo la tarde, se comenzó a observar la embarcación, una embarcación de mediano porte que navegaba frente a nosotros. La embarcación no navegaba al este ni al oeste, sino navegaba con rumbo sur, o sea, venía hacia nosotros. Decidimos levantar el puesto por alarma y dividirnos en grupos de a 2 y de a 3. Ya cuando cae la noche, solamente se escuchaba el ruido de un motor muy potente y ya estaba en la propia boca de la bahía. Y salimos. Cuando ya desembarcan, pues ya encontrándose en la tienda, pues derrumbaron la puerta de la tienda, nosotros nos dirigimos hacia ella, decidimos dar alto y hacer fuego. Y dispararon una ráfaga, alcanzándome 5 tiros en la pierna izquierda y 3 en la derecha. Este es el monumento que perpetúa la memoria del líder y Flecha Galán, pues ha caído en combate el 12 de octubre de 1971, cuando repelía el ataque mercenario a Boca de Samá. Y la primera ráfaga la tira sobre el caserío, alcanzando a las 2 niñas, Ángela y Nancy Pavón. Pues es así que todas las casas tomaron impacto de proyectiles. Una pierde la pierna y la otra pues tenía heridas acetables. Yo no me había quedado dormida todavía, mi hermana sí, y empezaron a tirar y tirar para mi casa. Fue cuando nos cogió la bala a mi hermana, que tenía 13 años, y a mí, que tenía 15. El carcañar a mi hermana y me coge a mí los 2 pies. El derecho me lo llevó en claro, que no me lo desbarató completo, y el otro debajo. Y yo salí así mismo caminando hacia el comedor y levanté las 2 piernas y la cogí pues, por las rodillas, y ahí veía cómo corrían los charcos de sangre. Y a los 41 años de haber sucedido el primer imputación, me tuvieron que hacer esta, porque es una cosa que no se me cura. El anhelo mío era usar el zapato de tacones. Y como dicen, desgraciadamente nunca lo pude usar, y siempre fue ese sufrimiento que nunca se me ha quitado, porque no puedo usar zapatos como otra gente, otra persona. En memoria a las huellas imborrables de aquel 12 de octubre,
Boca de Samá se erige como un monumento contra el terrorismo, vigilante ante quienes intenten volver por sus aguas marítimas a interrumpir el sueño de sus pobladores, símbolo de firmeza y patriotismo desde el corazón mismo de su comunidad, mirando siempre al mar y rechazando cualquier intento de agresión por sus costas. Durante estos 50 años, este pueblito ha sido inclaudicable. Nadie ha claudicado, por lo que se puede catalogar como un monumento contra el terrorismo en todos los sentidos. Desde el hermoso poblado de Boca de Samá, en la costa norte de la provincia de Holguín, este ha sido un reporte especial de Juan Pablo Carreras, Agencia Cubana de Noticias. Y me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz. Y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro llevo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia de madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío. Que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin pan amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Bella flor.
Dame la rabia o te hago la guerra, nos dice Silvio Rodríguez en sus días y flores. Así le estoy allanando el camino a Naima. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Karen, un gusto como siempre acompañarte. ¿Cómo vamos a insertar el espacio de la tecnología en este tema, que es el del programa del terrorismo, de cómo se convoca, de cómo se organiza, de cómo se estructura? Karen, yo creo que en los últimos años hemos estado viviendo un tipo de terrorismo diferente que se organiza y que tiene como escenario Internet. Como bien hemos visto que estas tecnologías tienen N de beneficios, hemos traído cientos de ejemplos al programa, sitios web, enciclopedias, sistemas médicos, visitas virtuales a museos que no podemos estar. Mientras vemos todos estos beneficios, hay un ala paralela a esto, que es el uso incorrecto de estas tecnologías en función de determinados intereses, determinadas potencias, determinados países. Ejemplos sobran. Vamos a puntualizar algunos. Ya en otras ocasiones en el programa hemos estado hablando de estos ejemplos, pero cuando en Bolivia se dio el golpe de Estado hace unos años, vimos que una de las cosas fundamentales dentro de ese golpe de Estado fue Twitter. De hecho, hablamos en un programa de que de allá Twitter daba golpes de Estado. Y vimos cómo en horas, manipulando la información, usando la tecnología, usando herramientas que son capaces de posicionar información según los intereses de las personas, ellos lograron crear un estado de opinión y lograron crear una imagen hacia el mundo que no era realmente lo que estaba pasando y que por supuesto fue un arma para ese golpe de Estado. Lo vimos en las elecciones de Brasil, cómo el uso de WhatsApp y los grupos de WhatsApp para difundir información fue vital. Luego, en las elecciones en los Estados Unidos en el 2016, el escándalo de Cambridge Analytica cuando Trump fue electo como presidente. O sea que son ejemplos. Lo vimos en Cuba cuando el 11 de julio, el uso de las redes sociales para llamar al caos, para romper todo lo que estaba en una realidad reconstruida desde las redes y todo lo que pasó, que fue analizado. Y estamos viendo las imágenes de cómo desde un mismo usuario que no es usuario humano. Sí, no es un usuario, o sea, no es una persona, porque, Karen, evidentemente una persona no es capaz de generar en segundos, en minutos, cientos de tweets. A ver, tú te sientas a escribir un tweet y escribes uno en 2 minutos, en 3 minutos, vaya, una gente muy hábil quizás lo puede hacer en 1 minuto o varios. Pero no cientos. Pero no cientos. Cuando tú ves un solo usuario generando esa cantidad de información, tú te das cuenta que evidentemente hay una herramienta, hay un bot, hay algo que lo está haciendo, que no es una persona, porque esa información no se puede generar tan rápido. Entonces, como estamos viendo en estas imágenes, en ese momento en Cuba, esa información toda se estaba generando fuera del país y concentrada en determinados usuarios específicos, que te das cuenta de que es todo un organigrama organizado, pensado, estructurado para, de manera injerencista, introducirse en los procesos internos de los países. Vimos cuando las revueltas sociales en Irán, como la decisión del gobierno de Irán fue: espera, yo voy a cerrar mi internet 6 días, criticado por el mundo entero, pero las revueltas aquellas estaban protagonizadas por internet. Yo cierro 6 días y yo voy a resolver mis problemas. Y el país siguió funcionando. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba creándose ese caos y esa manifestación? A través de internet. Estamos hablando de estos ejemplos de manipulación, de llamar al caos, pero también hay otros ejemplos en los cuales el uso de la tecnología ha ido más allá. Por ejemplo, el uso del virus Sputnik en Irán, lo que han hecho en Venezuela, en otros países del mundo. Utilizar virus para, por ejemplo, dañar infraestructuras críticas de los países, el mundo tangible. Sí, dañar la infraestructura y a la vez eso puede causar pérdidas de vidas humanas. Por lo tanto, estamos hablando de otro tipo de terrorismo. Sí, porque si en Irán hubiera dado resultado lo que hicieron con las centrífugas donde se enriquece el uranio, hubiera muerto gente cuando explotara eso, cuando pasara lo que se había pretendido. Exactamente. Pero el material que nos traes, que tiene que ver con esto que hemos estado hablando. Sí, este material va de cierto modo a explicar desde el punto de vista de la doctora Zuboff, una profesora de la Universidad de Harvard, todo lo que nosotros hemos estado hablando. Ella va a dar elementos muy concretos y va a poner ejemplos y de cierto modo va a ilustrar todo el uso de las redes sociales en función de crear comportamientos, de hacer este tipo de vigilancia. Entonces, creo que este documental, que vamos a poner solo un fragmento hoy. Pero te ha gustado y seguro quieres más. Sí, más adelante le vamos a dedicar un programa en el que vamos a estar hablando del documental y vamos a estar hablando de las redes sociales e internet en cuanto a la vigilancia de la información más específica. Pues muchísimas gracias, Naima. Un gusto como siempre. Para mí también, y nosotros vamos con un fragmento del documental. How all this comes into play when I buy a pair of shoes on the internet
Well, you know, some people will say to me, but Professor Zuboff, I like those targeted ads. They're so useful, or I enjoy personalized services. Sometimes people will say, you know, I have nothing to hide, so I don't care what they take. Each one of these statements is a profound misconception of what's really going on. We think that the only personal information they have about us is what we've given them. And we think we can exert some control over what we give them. And therefore, we think that our calculation, our trade-off here, is something that is somehow under our control, that we understand it. What's really happening is that we provide personal information, but the information that we provide is the least important part of the information that they collect about us. Thanks to their navigation and search engine, Google knows where we are all the time and what we think. Facebook knows our hobbies, preferences, and friends, because they retrieve a lot of information from the digital traces we leave behind unwittingly. Spelling errors in your search terms, which color buttons you prefer, how fast you type, how fast you drive. Residual data. Way back at the beginning, back in the year 2000, 2001, 2002, back in those days, these data were considered just extra data. They were considered waste material. And people called them things like digital exhaust or data exhaust. Eventually, it was understood that these so-called waste materials harbored these rich predictive data. The search information we retain, we do for quality purposes. So for example, the Google spell checker, our Did You Mean feature that appears on Google, has been built using long periods of data around, you know, someone issuing a query and then issuing another corrected query right after that, and us learning those corrections. And it actually takes more than 30 days worth of data to build the world-class spell corrector that we have. The companies like to say, we collect data so that we can improve our service. And that's true. They collect data, and some of it is used to improve the service to you. But even more of it is analyzed to train what they call models, patterns of human behavior. So once I have big training models, I can see how people with these characteristics typically behave over time, and that allows me to fit your data right into that arc and to predict what you're likely to do, not only now but soon and later. This is what I call behavioral surplus, these data streams filled with these rich predictive data. Why surplus? Because right from the start, these were more data than was required to improve products and services. Y llegó el tiempo en el que nos ilustramos las pupilas. Hoy miramos, no miramos arriba. No miramos arriba. No miramos arriba. Bienvenido, Omar. Gracias. Es bueno comentar esta película, No miren arriba, que, sabes, ha salido este poder de la industria como un cañón para, no sé si no mires arriba o no miren arriba, pero sí tienes que mirar para la película porque hay que verla y discutirla un poco en este momento, en ese curso de muchas opiniones que se han vertido dentro y a favor, en contra, fuera de Cuba. Esa no unanimidad me parece muy buena para mirar la película, pero sí me llama la atención que hay también como un fanatismo que ya me hace sospechar. Y después cuando vi la película, me pareció que en buena medida que era lo contrario de lo que aparentemente es. Me explico.
Es una película que, cierto, va contra el trumpismo, más que contra Trump, va contra todo lo que esa división que ha ocurrido y se mantiene en los Estados Unidos y se va a mantener por largo tiempo, esa división social que no es solo política, pero la película... Pero vas en serio contra eso. Pensemos, mira, la película tiene defectos como película. A mí me parece que en la película se produce una deriva, no encuentra nunca el tono de esa sátira tan alabada en la que en efecto está inscrita, pero lo peor no es solo su valoración técnica, sino qué sentido tiene eso. A mí me parece una película funcional al sistema. Y no diría funcional al trumpismo, pero al menos al sistema, sin duda. Porque, en definitiva, toda su propuesta se hace banal. Recordé la banalidad del mal, aunque no a esa altura, el famoso libro y texto y categoría de Hannah Arendt, porque jugar con ese mal, que es muy serio, sin duda, y con todo lo que sabemos sobre el capitalismo, sus desprecios a la opinión disidente, su absoluto servicio al poder del dinero. Todo eso está en la película, pero todo eso lo sabemos. Y la película lo resuelve banalizándolo, y al final, como toda película americana, siempre se salvan 4 al final, que sabemos que son los muy ricos que han dominado el asunto y que al final se pueden incluso escapar hacia otro planeta. Una película funcional al sistema, repito, y que a mí, no sé si está bien decirlo, pero a mí como espectador no me interesó para nada. De todas maneras, vamos a ver un fragmento. Gracias, Omar. Te espero la semana que viene. Definitely gonna have some more of this apple pie. It's so good. Oh, it's actually store-bought, but you really can't tell. If I'm to be completely honest, which at this moment, why not? I actually like the junky taste of store-bought better than homemade. Oh, you gotta be kidding me. No. I'm not kidding. No, I know what he means. It's like a childhood memory thing. Better than homemade, right? This coffee doesn't taste store-bought, is it? I grind my own beans, yeah. Yeah, that's kind of a coffee nut. Serious? Every time you have coffee, you have to grind your beans? Yeah, Randall is very particular about his coffee. I could get that way about tea. The thing of it is we really did have everything, didn't we? ¿Quién me ve con mi mujer?
Si no es casado se casa, pero el que vaya a mi casa, si es casado echa a correr. Eso no es una mujer, eso es una tintorera. Tiene genio de pantera y arranques de Lucifer. ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado se casa, pero el que vaya a mi casa, si es casado echa a correr. Eso no es una mujer, eso es una tintorera. Tiene genio de pantera y arranque de Lucifer. Y si la viera, cómo se pone esa bandolera, gritándome donde quiera, de esta manera. Menéame la cuna, Ramón. Dame voz. Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna, Ramón. Ay, menéame la cuna. Menéame la cuna, Ramón. A él. Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna, Ramón. Ay, menéame la cuna. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo. 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 Dale voz a Carlito. Si me voy a la laguna, ¿a qué? A pensar en un rincón. Si me voy a la laguna, ¿a qué? A pensar en un rincón. Ahora, allá la siento. Ramón, Ramón, Ramón. El niño se despertó. Ven a menearme la cuna y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Ay, cómo se pone. Si no la meneo. Me tira la silla. Si no la meneo. Me moja la ropa. Si no la meneo. Me tira los zapatos. Si no la meneo. Me bota de la casa. Si no la meneo. Si me paro en el balcón. ¿A qué? Un rato a mirar la luna. Si me paro en el balcón. ¿A qué? Un rato a mirar la luna. Allá la siento. Ramón, Ramón, Ramón. El niño se despertó. Ven a menearme la cuna y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Ay, cómo se pone. Si no la meneo. Me tira la silla. Si no la meneo. Me moja la ropa. Si no la meneo. Me esconde los zapatos. Si no la meneo. Me bota de la casa. Si no la meneo. Si me voy al mercadillo. ¿A qué? Y tardo mucho en la cola. Si me voy al mercadillo. ¿A qué? Y tardo mucho en la cola. Allá la siento. Ramón, Ramón, Ramón. El niño se despertó. Ven a menearme la cuna y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Y me da, y me da, y me da, si no la meneo. Ay, cómo se pone. Si no la meneo. Me tira la silla. Si no la meneo. Me moja la ropa. Si no la meneo. Me esconde los zapatos. Si no la meneo. Me bota de la casa. Si no la meneo. Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna, Ramón. Menéame la cuna, Ramón. Ay, menéame la cuna. Ay, menéame la cuna. Ay, menéame la cuna. Ay, menéame la cuna. Menéame, menéame, menéame la cuna un poquito. Menéame, menéame, menéame la cuna un poquito.
Ray Fernández, un trovador, bueno, que es todo un personaje, él mismo con sus peñas, y que esta vez es un disco que está calientico, que son las retroguarachas de Ñico Saquito. Explícame eso. Ajá. ¿Cómo surge? Bueno, Ray, tú sabes que tiene el grupo armado con el trovador Carlitos Laje. La Barbarie Semiótica. Y bueno, trabajaron en el programa El Motor de Arranque. Y a partir de ahí lo vieron Alejandro Fernández, nieto o bisnieto de Ñico Saquito, y se puso en contacto con Carlitos Laje y le dijo que tenía unas guarachas desconocidas prácticamente de Ñico, no en el tono tradicional de él, más digamos de personajes típicos, Adiós con Paigato, los clásicos Mira Cristina me quiere gobernar, Cuidadito con Paigallo, sino que en un sentido político, guarachas que compuso entre 59, 60, 61, los primeros años de la Revolución, además jugando con todo lo que pasaba en aquel momento, la campaña de alfabetización, la reforma agraria, las campañas mediáticas anticomunistas, algo que ha llegado a nuestros días, y juega con todo eso en sus guarachas. Entonces hicieron este disco muy rápido con Legrén, son 6 piezas, 5 de Ñico y una que compusieron entre ellos dos, jugando con todo este ambiente político que tiene, por supuesto, resonancia en nuestros días. Muy divertido el disco de La Barbarie Semiótica. Y bueno, nada. Para despedirnos, nos vamos. Por cierto, vamos a poner el disco de La Barbarie Semiótica en la carpeta. Ajá. Nos vamos con Santiago. Vamos a hacer un recorrido, Fidel, haciendo un recorrido en los 5 primeros años de la Revolución, mencionando algunos de los hechos terroristas fundamentales del imperio, y Santiaguito Feliu, alto al fuego. Nos vamos así, Fidel y Santiaguito, que nos dicen alto al fuego. Hasta la semana que viene, Fidel. Desde el triunfo mismo de la Revolución, nuestro país no ha tenido paz. Durante 5 años hemos estado sufriendo agresiones de tipo económicas, políticas y militares. Durante 5 años hemos padecido invasiones del tipo de Girón, sabotajes como el del vapor La Cubre, incendios como el del Encanto, introducción en nuestro país de armas, explosivos, agentes de todo tipo, organización de bandas contrarrevolucionarias que cometieron infinidad de crímenes contra campesinos, contra maestros, contra brigadistas, y en fin, la historia de estos 5 años de revolución es la historia de un pueblo defendiéndose contra ese enemigo. Es la historia de las agresiones del imperialismo yanqui contra nuestro país, de un pueblo que ha tenido que defender su obra incesantemente, que no solo tuvo que pagar un precio alto de sangre para derrocar la tiranía implantada por esos mismos intereses, ha mantenido allí su dominio sobre esa isla, armada por ese mismo imperialismo, de la cual se apoderó, sino que lo ha tenido que seguir pagando y lo tendremos que seguir pagando. ¿Quién sabe cuánto tiempo? 1, 2, 3, ¡ah! Voy pateando la basura de vivir, intentando hacer la ruta más feliz. El cansancio de las cosas que aprendí vuelve a ponerme el deseo de seguir. Gracias a la vida que tanto me dio. No obstante, necesito el dinero, el oxígeno de la tranquilidad. Cuesta carísimo y sigue injusta la igualdad.
revolucionadamente yo diría, verdadísimas verdades daría, descartando la solícita mentira, adivinando que es precioso todavía, pero alto al fuego, déjenme salir, fuego de odio, fuego de puta maldad, fuego prendiendo de fuego a la verdad, tanta lágrima de la gente, no solo de los que no tienen nada, miseria y destrucción, impositivamente, muerte, muerte sin razón. Alto al fuego, alto al fuego, una eternidad viviendo de morir, un espejo de cadáveres sin fin. Bienaventurados todos aquellos que aprendieron a llorar, porque así de ellos será el reino de la fe, de la esperanza, el reino de la caridad.